porque esta vez me eligió el Señor para traer su palabra. Quisiera abrir su palabra, hermanos, en Juan, Juan 14, Juan 14, 9. Pero vamos a leer desde el versículo 7. La palabra del Señor dice, para esto pongámonos de pie, hermanos, por reverencia a la palabra del Señor. Versículo 7 dice, si me, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Nuestro versículo de referencia, Jesús 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Continuando, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice palabra del Señor. Hasta el 14. Hermanos, voy a dar gracias a Dios por esta palabra que vamos a hablar. Ay, Padre Celestial, tú me conoces, Señor, que a mí me falta, Padre, la facilidad de palabra, y a mis ojos también están gastados, Padre. Te ruego, pues, ahora me ayudes, me des claridad, porque este pueblo que está delante de ti, Padre, han venido a escuchar tu palabra, tal vez recibir como el agua fresca para sus almas. Señor, necesitan, Padre, de tu palabra. Pues ahora te ruego que la palabra fluya por mis labios, por tu poder, por tu gracia. ¿A quién pediré, a quién suplicaré si no es a ti? Porque tú eres el dueño de todo. Tú conoces, Padre, todas nuestras necesidades. Tú levantas al quien quieres, Padre Celestial. Tú eliges al quien quieres. Esta noche te doy gracias por ello, Padre. Ayúdame. Te suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asiento, hermanos, tomen asiento. Hermanos, antes de nada,
Queremos que este libro, Juan, es el cuarto evangelio escrito por el apóstol Juan. Queremos ver cómo Juan escribió, para qué, por qué motivos. Juan era un apóstol, Juan era un discípulo amado por Jesucristo y también perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. Era un varón muy querido por Jesús, tenía todo ese privilegio. Le decía discípulo amado, decía, pertenecía al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. Aún más que él, como discípulo del Señor, tuvo la gracia de descansar sobre su pecho. Es como lo que nos dice, cuando estés cargado y trabajado, venid, descansad, os haré descansar. Así también Él descansó sobre su pecho de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio tenía Él. Sobre lo que dice discípulo amado, podemos confirmar, podemos resaltar en Juan 13:23. Podemos ir a vamos a ese versículo, hermanos. Juan 13:23. Este versículo dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Está confirmando en otro versículo. También en Juan 19:26. 19:26. Podemos confirmar, hermanos, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Cuán privilegio tenía Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Así, hermano, confirma lo que dice el discípulo amado. También él perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. También confirma Mateo 17:1. Vamos a Mateo 17:1, hermanos. Mateo 17:1 dice, Jesús tomó, o dice 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Él fue elegido para acudir a estas reuniones especiales, porque aquí dice, y se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hermanos, qué privilegio tenía Juan para escuchar todas estas especialidades de nivel. Admiro, hermanos, y también Juan escribió este evangelio alrededor de los años 85 después de Cristo. Y como tema de fondo de este libro es conocer a Dios creyendo en Jesucristo. Como propósito es hacer conocer la vida completa y el ministerio de Jesucristo. Escribió Juan para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de sus palabras y las obras de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, o sea, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto también acompaña un versículo, Juan 20:31. Vayamos a este 20:31. Dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Él ofrece la vida eterna. Esa vida se refiere en este versículo. También el contenido de este evangelio, de este libro, Juan dividió en dos grandes secciones. De los capítulos del 2 al 12, hace ver una visión de su ministerio público, lo que él enseñaba en lugares donde él predicaba a su pueblo, al pueblo que le seguían. Ese era su ministerio público. Está desde el capítulo 2 al 12. Y del 13 al 21 relata pues su ministerio privado con los discípulos. Eso como lo que aquí lleva al Monte Alto, donde hace la transfiguración, etc. Y en el versículo 1, que faltaba mencionar, dice: Él llamó el prólogo a ese versículo, y Juan se ocupa de las implicancias teológicas de la primera vida de Jesús. Muestra el estado preexistente de Jesús al lado de Dios. Cuando Él era verbo, el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Su divinidad y esencia, así como su encarnación. Cristo revelado, el Evangelio presenta a Jesús como unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Esto Juan escribió en ese libro, y para Juan la humanidad de Jesús implica esencialmente una doble misión, porque era hombre encarnado. Él era visible físicamente, cualquiera podía ver, por ello siguieron a él. Entonces, una de las misiones era como el Cordero de Dios,
él preocupaba la redención de la humanidad, dice. O sea, él estaba preocupado de la salvación del mundo a través de su encargo del Padre. Dice Juan 1:29, podemos ver este versículo. Juan 1:29 dice, no sé si encontraron, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía esa consigna, salvar al mundo. Y como siguiente misión, a través de su vida y su ministerio, él reveló al Padre. Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo al Padre que lo ha enviado y a quien buscaba siempre glorificar. El Hijo glorificaba al Padre y el Padre glorificaba al Hijo por las obras que él hacía. Todo lo que hacía era para la gloria de Dios. Bueno, estos son los bosquejos. ¿Quién fue Pedro? Escribió el libro. ¿Qué cosas hizo Pedro en este libro? Dicho esto, hermanos, iremos a nuestro texto, Juan 14:19. No, perdón, 9, 14:9, en donde dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú muéstrame al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, porque no lo están entendiendo lo que es el Padre y lo que es el Hijo. Por eso Felipe le dice, en el 7, en el 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos estaban preocupados y Cristo ya estaba preparando como la transferencia que Él iba a dejar al Padre todo lo que el Padre a Él le había dado su pueblo. Entonces, en ese trance, Jesucristo, nuestro Señor, les habla a sus discípulos, pero ellos no entendían qué es lo que le estaba diciendo. Por eso le dice, muéstranos al Padre. Y estaban turbados seguramente, como dice en el capítulo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí también le dice. Entonces, repite en el versículo 7, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Cristo estaba anunciando su partida para volver al seno de su Padre. En esto, pues, estaba preparando antes de lo que prendieran, antes de la crucifixión, él estaba alistando.
haciendo entender a sus discípulos, porque en ese momento seguramente estaban nerviosos, preocupados, ¿por qué nos dice esto? Porque él anunciaba ir en su Padre. Y en el versículo 9, pues le vuelve a decir, Jesús le dijo, cuando le decía, muéstrame al Padre, será basta para nosotros. Le vuelve a decir, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, así como que nosotros en nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros estamos, pero él no le entendió lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Por eso le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. O sea, le dice, yo soy el Padre está en mí, dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo estaba físicamente encarnado, humano, carne y hueso. Y todo lo que el Padre decía en su corazón, como es, Él entraba a su corazón como ahora con nosotros el Consolador que envió, mora en nosotros cuando rogamos. Entonces, así como nosotros humanos se encontraba aquel tiempo Jesús, y cuando el Padre decía, esto tienes que hacer, Él hacía su voluntad de su Padre, no lo que Él quería. Nosotros sí hacemos lo que nosotros queremos. Él era fiel, obediente a la palabra de su Padre. Por eso Él decía, si tú me has visto a mí, has visto a mi Padre. Y las obras que yo hago, no los hago yo, sino mi Padre los hace. Eso no lo entendían los discípulos. Por eso Él se empeñaba en hacerle entender. También en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él está incidiendo en que sus discípulos le entiendan lo que el Padre está en Él, el Hijo está en el Padre. No entendían, por eso Él está recalcando. Y también dice en el versículo 10, podríamos también ir a Juan 10:38 para poder ampliar mejor. Juan 10, Juan 10:38. Juan 10:38 dice, mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Habían cosas imposibles para el hombre, para el ser humano, pero cuando el Padre hacía las obras, Cristo lo hacía, porque el Padre estaba en Cristo. Él hacía caminar paralíticos, levantaba a los enfermos y así a los ciegos hacía ver, hacía obras.
porque el Padre era el que hacía. Por eso, y en el Padre estaba su poder de Cristo Jesús. También esto puede acompañar también Juan 12:49. 12:49. 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, así le hacía entender a sus discípulos, hablándoles constantemente de su Padre y Él. Entonces, también continuando en el versículo 11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que Él hacía las obras. Podríamos también ir a Juan 5:36. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Está reafirmando Cristo lo que el Padre está en él, lo que el Padre le ordena. También podríamos ver 10:38. 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vuelve a decir, vuelve a ratificar lo que Él está enseñando, que le crean ese, esa unión, ese vínculo, el Hijo en el Padre en el Hijo. Después dice en el versículo 12, 14:12, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ya está afirmando, se va a ir al Padre. Aquí es donde afirma su ida al seno de su Padre y que ya deja todo lo que el Padre le dio al pueblo, le va a dejar a su Padre. Entonces, dice, dice también del 12, para reafirmar lo que él está pretendiendo irse ya, en Mateo 21:21.
21, 21. Dice Mateo 21, 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y la higuera, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Porque dice, podemos ver el versículo 18, ¿por qué dice esto? El versículo Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Por eso el Señor le respondió diciendo, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Está afirmando su poder de Dios. También dice Lucas 10, 17. Es 10, 17. Lucas, Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Está hablando del poder de Dios. Hermanos, Cristo estaba anunciando su ida. En el versículo 13, esto es un versículo contundente de la palabra del Señor para su pueblo, para sus discípulos, los que está enseñando. Versículo Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo dice esto. Toda petición en nuestras oraciones nos dice que pidiéramos en su nombre al Padre, y Él lo hará, dice. También en el 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cristo ofrece a sus discípulos estas promesas, porque si Él pide al Padre en nombre de su Hijo, Él lo hará, pero tiene que hacer creyendo, con fe, creyendo que es el Dios que va a hacer su petición, le va a dar, conocer su palabra, porque muchas veces nosotros oramos pidiendo aumenta nuestra fe,
¿Cómo va a aumentar nuestra fe? El Señor dice, cuando tú lees su palabra, cuando tú escudriñas su palabra, ese conocimiento es lo que va a aumentar tu fe. Porque de otra manera, ¿cómo puede aumentar nuestra fe? El Señor dice claramente eso también. Si tú estás en la palabra, si tú permaneces en ella, si tú estás fiel, constante en el Señor, en su palabra, en su casa, en todo lo que Él requiere, entonces tu fe va a crecer, dice. Tener en cuenta este versículo. Ah, y también esto refuerza en Santiago 1:5. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También Mateo 7:7. Vamos a Mateo 7:7. Dice Mateo 7:7, pedid y, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Palabra del Señor. Después continúa el versículo, el versículo 14 que dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice. Yo lo haré, dice. Y esto siempre tener en cuenta. Cuando nosotros queremos pedir algo, pidamos creyendo, pensando que es para la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, que Él se glorifique en lo que nos da, en su voluntad. Todo está en su voluntad y todo está en que nosotros seamos fieles, obedientes. Fiel significa también con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra asistencia a la iglesia, recibir su palabra. Venimos porque queremos escuchar su palabra. Tal vez el predicador, el que trae el mensaje, no es de agrado de uno, o su palabra, su voz no te agradó, pero lo interesante, lo necesario es escuchar su palabra. Por ello venimos, por ello damos gracias. Hermanos, también como final de esta explicación de la palabra del Señor, vamos a ver Mateo 21:22. ¿Qué nos dice al respecto de nuestros pedidos? 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis
O sea, cuando pidamos, vamos a pedir creyendo, pensando no para vanagloria, no para nuestros deleites en la calle, en el mundo, sino para el bien que necesitamos, porque Dios también conoce nuestras necesidades y como el que conoce y le pidamos con fe, Él dará. Y cuando nos da, muchas veces no nos damos cuenta de lo que lo que hemos recibido. Es como si, bueno, pues por mi esfuerzo he adquirido esto, ¿no? Sin embargo, es la provisión del Señor, es alguna vez hemos pedido y sin darnos cuenta estamos usando, de repente decimos, gracias Señor, esto es lo que pedí y dar gloria a Dios por ello, reconocer su obra. También en Juan 15:7 dice, Juan 15:7 al 16 vamos a leer. Dice, si permanecéis en mí, aquí ya está requiriendo el Señor de parte de nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Discípulos es como Juan que recibía instrucción de Jesucristo y nosotros vamos a recibir la palabra del Señor aquí, de la Biblia. Discípulo es también alumno, que el alumno es persistente en lo que va a aprender. Por eso nos dice pues que mantengamos o guardemos su palabra. Y continuando dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Gracias por su amor del Señor. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Dios nos dice también a nosotros, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Ves? Aquí el Señor exige cumplimiento de sus promesas y de nosotros también sus mandamientos. Y el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hablado, os he dado a conocer. Les está hablando a su pueblo, a sus discípulos, a su pueblo está hablando el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ves? Si nosotros cumplimos sus mandamientos, permanezcamos en su palabra y haya fruto de parte de nosotros, el Señor está cumpliendo su promesa, lo que nos dice, pedid. También en Juan 16:23 dice, Juan 16:23 está ahí nomás cerquita, 23, dice, en aquel día no me preguntasteis nada. No, perdón, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, pedid como Él nos demanda. Por último tenemos Primera de Juan 5:14. Con esto cerramos. Primera de Juan 5:14. Dice, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa en Él, o sea, en su nombre, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, esto es la palabra del Señor. No es mi opinión, no es lo que deseo decirlos. Por ello me he sometido bajo versículo por versículo lo que el Señor demanda para nosotros y para su pueblo. Hermanos, cuán grato es estar delante del Señor, hablar de su palabra, leer su palabra. Hermanos, muchos trabajamos. Yo alguna vez también fui trabajador en una empresa que exigía, que tenía disciplina, pero el día que verdaderamente conocí el camino del Señor por medio de su mensajero, allí cambió mi vida en verdad. Nuestra entrada era a las 7 de la mañana, pero tenías que ir también lavado, duchado, porque así exigía la empresa. En esto tenía que levantarme porque quería leer su palabra. Aunque no lo entendía, leía su palabra conforme lo que pastor alguna vez nos mencionó, nos dijo, leer Salmos, cinco capítulos y un capítulo de Proverbios. Para mí era como una cosa que, como vestirme, leer esos libros cada mañana. Y para lograr leer tenía que levantarme antes de la hora, antes 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, calculando mi tiempo que me va a alcanzar. A veces hay salmos que tienen mayor versículos, como el Salmo 119, tiene 176 versículos, creo. Entonces, esto te llevaba más tiempo, que del campamento para salir tenías que estar a la hora exacta porque el vehículo salía, el traslado de vehículo salía para el campamento.
Entonces tenías que estar puntual allí. Para ello me levantaba así de temprano y leía mis salmos, mis proverbios, como vuelvo a decir, aunque no entendía, pero seguía leyendo. En algún momento, estos tiempos últimos, estoy entendiendo, me está gustando por algo algunos que están en la palabra del Señor, dice, es como la miel, es así, hermanos. Y siempre pues les exhorto, hermanos, estemos leyendo, dándonos un tiempito en este libro, que todo está, como dice, leer de principio a fin. Hay tantas cosas que cualquiera no entendemos, pero cuando el día que el Señor nos dé ese entendimiento, será para la gloria del Señor todo lo que vamos a aprender, todo lo que hemos leído. Y así tendremos también para comunicarnos unos a otros y que el amor del Señor siempre prevalezca, amarnos unos a otros. Hermanos, gracias por su comprensión. Esto quería compartir.